El clero castellano y la Reconquista. Sería difícil encontrar un sector de la sociedad castellana que evidenciara una huella de la Reconquista más profunda que la del clero católico español. Sus procedimientos, su sentido del mesianismo, su misticismo, su organización guerrera, su militancia, su visión del mundo, están extremadamente relacionados con las ideologías y concepciones filosóficas de sus oponentes confesionales, el clero musulmán y el judaísmo. Durante 7 siglos, la retroalimentación fue mutua y tratar de establecer la originalidad y propiedad de cada culto, además de ser ocioso, sería muy aventurado. Lo que es un hecho es que el catolicismo o cristianismo castellano mostraba en la Baja Edad Media perfiles muy distintos a los de sus congéneres en Europa. En el siglo XII surgieron las órdenes militares y religiosas más importantes. En 1164 la de Alcántara, la de Santiago se instituyó en 1175 y 2 años después la de Calatrava. El objetivo inicial de la Orden de Santiago era proteger de las incursiones moras a los peregrinos que iban a Compostela al sepulcro del apóstol Santiago. La Iglesia Católica era la más fiel entusiasta de la guerra contra el infiel y terminó proponiendo la militancia guerrera como norma ética ideal. Los sacerdotes andaban en el consejo y en el campamento, y no fue raro verlos vestidos con los hábitos sacerdotales conducir a los ejércitos a la batalla. Interpretaban la voluntad del cielo como revelada en sueños y visiones. Los milagros eran cosa de todos los días. Se les aparecía en los aires su patrón Santiago sobre un caballo blanco enarbolando la bandera de la cruz para rehacer los derrotados escuadrones. Estos curas guerreros medievales actuaban de acuerdo a la época y a las circunstancias. Las órdenes religiosas cristianas tenían en los almorávides y almohades organizaciones de monjes guerreros islamistas, sus idénticos contrarios. Ambas religiones se autodefinían como universales y concebían la conquista de territorios como una guerra santa. Para los castellanos, la peregrinación a Santiago de Compostela tenía más importancia y visitantes que el camino a Roma. Las peregrinaciones musulmanes a las ciudades sagradas también son un punto muy semejante entre uno y otro culto. Emilio Choy afirma que el misticismo castellano proviene del islámico. Nosotros diremos en cambio que ambos crecieron juntos y se influenciaron mutuamente. El Dios cristiano, vengativo y generoso, siempre sujeto activo de la historia, se encuentra en la guerra de Reconquista. Las derrotas militares se explican a partir del castigo y la represalia divina del pueblo por no mantener las normas mandadas por Dios. La victoria, en cambio, forma parte del premio, al igual que las buenas cosechas que recompensan al buen cristiano. La comunidad judía también es miembro del mosaico confesional de Castilla, y por no ser cristianos, son un elemento que provocan la ira de Dios, o por lo menos así lo entienden los cristianos medievales. Lloviendo y haciendo frío son las gracias del judío, lloviendo y haciendo sol son las gracias del Señor. Anónimos como este abundaban, dada la estructura excluyente y universalista de cristianos, moros y judíos. En este ámbito de rivalidad y de arraigadas discrepancias nació el soldado de Santiago de Compostela. Sin cuestionar o discernir sobre si fue enterrado o no en Iria Flavia, ciudad gallega, podemos decir que el apóstol Santiago tenía una existencia social absolutamente real y que fue el estandarte de la aristocracia y del clero castrense castellano en oposición a los soldados ismaelitas. La encarnación social de Santiago está plasmada en toda la literatura de la Reconquista, y era tal el afán de darle vida y voz que existían estatuas con goznes y resortes para otorgarle movilidad a las extremidades del apóstol. Barey, haciendo la historia de los títeres de España, habla del apóstol Santiago de Santa María del Real con flexibilidad en sus extremidades. En 1217 dio la pescosada, ceremonia feudal, con una espada de Fernando III. Y no solo eso, los Cristos de Burgos y de Santander tenían también movilidad. El clero instrumentaba su incorporación a la guerra con todos los elementos de que podía disponer y entrelazaba su destino con el de la aristocracia, con la cual además estaba emparentado, sobre todo en su cúpula. Las 3 órdenes religioso-militares combatieron en las grandes batallas del siglo XIII, y su recompensa material no fue menor que su fe. Todo el centro de Extremadura fue casi exclusivo de la Orden de Santiago. El occidente quedó en manos de Alcántara, y la región de la Mancha fue propiedad de la Orden de Calatrava. La repoblación se efectuó en este orden. El rey donaba territorios a los maestres de la orden. Estos entregaban los castillos y las plazas fuertes a los comendadores, encomienda original. Los comendadores reunían grupos de oficiales, los cuales defendían la población contra los moros y se aprovechaban del trabajo y de las rentas de los labriegos, pero especialmente del tránsito de los ganados y de la venta de la lana.
No hay que olvidar para nuestro estudio que los conquistadores de América eran en su mayoría andaluces y extremeños, y que la encomienda hispánica se dio sobre todo en esas regiones. Las semejanzas y divergencias entre las dos encomiendas las trataremos con mayor detenimiento más adelante. Con el triunfo armado del cristianismo, el prestigio del clero castellano subió como la espuma, y sus rentas llegaron en el siglo XV a ser exorbitantes. 145.000 ducados anuales provenían solamente de las 103 encomiendas de las órdenes de Calatrava, Santiago y Alcántara, permitiéndoles una vida de nobles notoriamente licenciosa, poco cercana del tren de vida idealizado de la literatura del ermitaño monacal. Los cargos más altos del clero eran ocupados por los segundones de la aristocracia que acaparaban los títulos de maestres, obispados y arzobispados. Estos fueron los rasgos generales del desarrollo clerical castellano bajo medieval.